Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Estamos listos para ver, ¿eh? Bueno, buenísimo. ¿Cómo va, Guillermo? ¿Cómo estás? Bárbaro. Me alegro. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de Eugenio Fornells, que es un artista nacido en Reus, en Cataluña, en 1882, y que luego vivió, trabajó hasta morir en Rosario en 1961, o sea que vivió casi 80 años y gran parte de su vida se desenvolvió en nuestra ciudad. Es esos artistas europeos que hacen su vida y su vida artística en el otro lado del Atlántico, en este caso en una ciudad como Rosario. Bueno, es un artista de una larga trayectoria en el dibujo y la pintura, pero también en las artes aplicadas a través de su participación en distintos proyectos, fundamentalmente arquitectónicos, y también asociado con otros creadores catalanes. Su labor docente fue sin duda singular, relevante, porque se formaron con él varios pintores reconocidos como Luis Ubrart, Antonio Berni y Raúl Domínguez, por citar algunos. Con esta pequeña y apretada semblanza, quiero decir que no solo es una figura significativa para el arte, sino que también fue y sigue siendo un artista cuya dimensión humana, muy reconocida por todos, lo convierte en doblemente interesante y, por supuesto, recordable. Él se formó en su ciudad natal con Ramón Casals y Vernís en la Academia Fortuny. Ese era un especialista en ilustración de libros, en carteles y en distintas técnicas de impresión, la fototipia, el fotograbado. O sea que estuvo muy ligado desde su propia formación con un maestro que concebía el arte como aplicado a la vida. Ramón Casals fue creador de numerosísimos ex libris, que son formas de imprimir en los libros. ¿Cómo se llama? Ex libris, que marcan la pertenencia del libro a una institución, a una librería, a una biblioteca, a un personaje en particular, ¿no? Además de los carteles y de las ilustraciones que hacía Ramón Casals y Vernís. Bueno, el tema es que en 1908 Fornells se traslada a la Argentina y se radica en Rosario. Como docente trabajó en el Ateneo Popular, que era una institución que estaba situada en los altos del antiguo Mercado Central, donde está la actual Plaza Montenegro, ¿no? En los altos de ese edificio monumental había numerosos estudios e instituciones, y una de ellas era el Ateneo Popular, donde podían formarse en distintas disciplinas jóvenes que no podían costearse formaciones que eran onerosas por entonces. Los ateneos que tanto funcionan en España, en Barcelona, por ejemplo, claro. ¿no? Bueno, que está en el Gótico. Acá es el Ateneo Popular, ¿no? Claro. Como su nombre lo indica, muy ligado a gente que venía del mundo del trabajo, y allí estudió Ubrart con Fornells, ¿no? Hay una serie de anécdotas preciosas que contaba Ubrart con Fornells, que era un tipo con un sentido del humor realmente impresionante, además de que como maestro era bárbaro, ¿no? También trabajó en instituciones que sostenía la comunidad catalana en Rosario, ¿no? El Centre Català tenía su propia academia de plástica, ¿no? Y también distintos emprendimientos como ilustrador y caricaturista en revistas satíricas de orientación política que, alojaba a varios catalanes, ¿no? Por otra parte, fue el primer presidente de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos en la filial Rosario, ¿no? Que se crea en 1937, y fue el primer director de la escuela Musto, ¿no? Y, en esos años 40, el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino, creado hace pocos años, hacía 3 o 5 años, porque hacia 1942-43 el museo, en ese entonces, bajo la dirección de Hilarión Hernández Larial, hace una muestra antológica muy importante. Y evidentemente, si Hilarión le hizo esa muestra, que tenía un sentido estético muy afinado, era un tipo muy selectivo en lo que promovía, había méritos. Y justo cuando yo di la charla el otro sábado, hace 15 días, en el Museo de la Ciudad, después de la charla,
cuando voy a recorrer la muestra de nuevo, me encuentro en que el museo arriba tenía un cuadro de tamaño natural del poeta Aragón, que era un personaje, digamos, mítico de Rosario, hecho por Fornells, que es impresionante el cuadro. Con razón, Hilarión Hernández Larguía lo llegó a poner al museo. Yo quisiera poder acceder alguna vez a todo lo que los rosarinos han donado al Museo de la Ciudad. Tiene una colección importantísima de cosas. Bueno, este cuadro es un cuadro antológico de Cuando ves decís tamaño natural, ¿a qué te referís? Tamaño natural del personaje. Claro, así como vos estás haciendo con altura la mano, humana. Altura humana. Un cuadrazo. Un cuadro maravilloso, así de un realismo, todo en colores castaños, y el personaje cuando era joven, el poeta Aragón, que murió hace muchísimos años y deambulaba por la ciudad y era como el rey del carnaval, un personaje, digamos, pintoresco de la ciudad, ¿no? ¿Se exhibió alguna vez ese cuadro? Se exhibió en una oportunidad que yo no lo vi y lo descubrí ahí. Uno siempre descubre la pólvora, cosas por segunda vez. Digo, yo no lo había visto nunca, pero otros lo habían visto. No quiero armar lío entre museos, pero es un material para estar puesto en el Castañino. Bueno, yo le decía a Ricardo Valquinta, bueno, tenés una joya acá que no tiene ni el Castañino, porque el Castañino no tiene de Fornells obras tempranas u obras como esta, ¿no? Bueno, sigo con Fornells. Como pintor hacía una obra luminista, o sea, inspirada, digamos, en las percepciones que se tienen frente al paisaje, pero combinada con elementos simbolistas y espiritualistas, o sea, mezclaba una pintura de percepción con una pintura que no es de naturaleza óptica, que es justamente de imaginación. Entonces, bueno, producía esta combinación que además era muy frecuente, hay que decirlo, no solo en la Argentina, en Rosario, sino en varias partes del mundo, que los artistas mezclaban elementos luministas con simbolistas. Era una mezcla muy fin de siglo, muy principio del siglo XX, ¿no? Bueno, y con respecto a la obra experimentada frente al paisaje, llegaba a producir una disolución tan radical de la forma que la convertía en abstracta. Hay una vista del puerto de Río de Janeiro de 1908, cuando él llega de Europa, que es impresionante. Es una marea azul negra, yo diría, con puntos dorados. Una obra de una radicalidad pocas veces vista. O sea, que era el extremo, digamos, de llevar la percepción a su, digamos, máxima expresión, que el paisaje se convierte en pura forma abstracta. Y como creador en el campo de las artes aplicadas, trabajó en numerosísimos proyectos y asociado al taller de vitrales y de cerámicas de Salvador Buxadera, otro catalán, que además también convocaba a Enrique Munné, o sea que eran todos catalanes y todos muy formados en estas disciplinas para el arte aplicado, y de allí salieron numerosos vitrales dibujados y pintados por Fornells, ¿no? Importantísimos. Por ejemplo, los paneles del Club Español, que es una obra del arquitecto Francisco Roca y Simó, que es el autor no solo del Club Español, sino del Palacio Cabanellas, de la Sociedad Española de Socorros Mutuos y del Palacio Remonda, que es la Casa de los Dragones, donde está el bar La Sede. Bueno, todas esas obras son de Francisco Roca y Simó, glorias del modernismo catalán, ¿no? Todas estas obras, dentro del modernismo, que es la versión española del Art Nouveau, digamos, del Modern Style, del Jugendstil, del Floreale o del Liberty, que son todas expresiones del fin del siglo XIX, comienzos del siglo XX, de estilos arquitectónicos, pero que además tienen su, digamos, traducción en el mueble, en los objetos cerámicos, en los objetos de uso cotidiano, etc. Es decir, estilos de arte aplicado con un fuerte sentido simbolista, de ahí que se representan figuras con alas de libélula, como las que hace Fornells en el Club Español, que son 3 paneles maravillosos, o los otros 3 paneles de la calle Mitre 433, casi Tucumán, que son 3 mujeres que están en los altos de una casona que representan las horas del día, los momentos del día. Tucumán. Exacto. ¿No? Son paneles cerámicos hechos por Fornells. Preciosos, unas mujeres de largas cabelleras. ¿Lo vemos desde la vereda? Los vemos desde la vereda, claro.
Hay que levantar la vista Hay que y te levantar la encontrás vista y mirar. con ese Fornells. Y además hay otros, menos conocidos aún, que están en la calle Paraguay, casi Salta. Ajá. Hay 2 paneles muy lindos que se ven desde la calle también. En realidad, es muy interesante tener en cuenta esto de que quien podía pintar y dibujar sobre vidrio o traducirlo en términos cerámicos tenía una gran habilidad y podía enseñar a otros jóvenes que se ejercitaban en el vitral o la cerámica y después se ejercían en el campo de las artes autónomas, el dibujo, la pintura, el grabado. Como fue Berni, un discípulo de Fornells en el taller de Buxadera. Estaba pensando, ¿no? Qué interesante hacer con fines turísticos el recorrido Fornells. Y sí, el recorrido Fornells es porque hay maravilloso. 4 o 5 lugares del Claro. espacio público que se pueden recorrer Por supuesto. tranquilamente, ¿no? Bueno, Fornells, y también cuando recorres Fornells, ves Didac Massana y Majó, Didac es Diego en catalán, Massana y Majó, que es un escultor maravilloso que hace el frente del Club Español y de la antigua Confitería Europea, que es un tipo que trabajó en el Palacio de la Música, junto a Luis Domene y Montaner, que es el arquitecto, convocaba a estos personajes, pues esos arquitectos... El Palacio de la Música de Barcelona, que es claro, divino. ¿viste lo que es? Tiene una entrada que Bueno, no se puede creer. Las columnas que no hay una Esa igual a la otra. boletería que es preciosa. Sí, ese vitral con la luminaria en el centro. Bueno, es maravilloso. Bueno, ahí trabajó este autor, Didac Massana y Majó, que después se radica en Rosario. Y vive larguísimos años en Rosario. Eso va a ser otro micro, ¿eh? Por supuesto. Me Por dejas eso te con digo, la ganas. gente viaja a Barcelona para ver modernismo cuando lo tiene en Rosario también. Bien, recorrido modernista. Atención, gente de turismo. Está buenísimo eso. Bueno, Está nuestra bueno, ciudad ¿eh? tiene joyas. Por Tiene supuesto. joyas. Y cuando uno viaja y se emociona frente a lo que ve en Barcelona, debe hacerlo mirando desde Rosario. Y ¿Por qué también, no? visibilizarlas permite preservarlas. Por supuesto. Ponerlas en valor. Por supuesto, es así. Gracias por expresar mi deseo. Un Tours Fornells, dice alguien por acá. Bueno, Mirá, nadie protege lo que no conoce, por eso hay que Claro. conocer para proteger. por eso tenemos a Hay que Faltoni. conocer para mirar y disfrutar, porque el arte es vivir la vida. Es así, sencillamente. Gracias, Guille. Gracias a vos. Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.